Mayores de 75 años. Los expertos demuestran el hábito que previene la inestabilidad y reduce el dolor articular. Y la verdad detrás de este descubrimiento comenzó de una manera que nadie esperaba. Era una mañana cualquiera cuando una mujer de 76 años se despertó en el suelo del baño, sin entender cómo había llegado allí. No recuerdo haber tropezado, no recuerdo haber resbalado. Ella simplemente abrió los ojos y yacía en el frío suelo, con un dolor sordo en la cadera y el corazón acelerado. Intentó levantarse, pero algo era diferente. Las piernas no respondieron como antes. Era como si el cuerpo hubiera olvidado el camino de regreso. Esta caída no fue la primera. En las últimas semanas había tropezado 3 veces en la casa, siempre en lugares donde nunca antes había tropezado. El salón, el pasillo, la cocina, lugares que conocí con los ojos cerrados, pero ahora parecía que el suelo era más alto, o las piernas más cortas, o el mundo entero estaba ligeramente inclinado. Ella no se lo dijo a nadie, no quería preocupar a mis hijos, no quería oír que me estaba haciendo demasiado mayor para vivir sola, así que se guardó su miedo para sí, y siguió fingiendo que todo estaba bien. Pero el cuerpo no miente, y su cuerpo gritaba una advertencia que no sabía cómo descifrar. Millones de personas mayores de 75 años viven esta misma historia en silencio. Piensan que es normal sentir que les fallan las piernas, que es normal necesitar aguantar de todo, que es normal despertarse con dolores en las articulaciones sin haber hecho nada especial el día anterior. La verdad es que existe un hábito tan simple, tan ignorado, que casi nadie le presta atención, y este hábito está detrás de casi todos los problemas de equilibrio, inestabilidad y desgaste articular que aparecen a partir de los 75 años. Lo que nadie enseña es que el cuerpo humano, después de décadas de repetir los mismos movimientos incorrectos, comienza a compensar de manera silenciosa. Pequeñas desviaciones en la postura, pequeños giros en la forma de caminar, pequeños desajustes en la forma de transferir el peso de una pierna a la otra. Y estas compensaciones invisibles crean un efecto dominó devastador. Articulaciones que experimentan una presión incorrecta, músculos que trabajan demasiado en un lado y muy poco en el otro, nervios que envían señales confusas al cerebro sobre dónde se encuentra el cuerpo en el espacio. Esta mujer de 76 años no lo sabía, pero estaba viviendo las consecuencias de un error corporal iniciado décadas antes, un error tan común que probablemente tú también cometas ahora mismo. Pasó semanas tratando de entender qué estaba pasando, se hizo exámenes, habló con los médicos, escuchó que los huesos estaban bien, que no había fracturas, que simplemente era parte del envejecimiento, pero ella sabía que algo más andaba mal. Lo sentí en mis rodillas, lo sentí en mis caderas, lo sentí en la base de mi columna, una rigidez que antes no había existido, una falta de respuesta que la asustaba. Fue entonces cuando notó algo extraño. Cada vez que intentaba levantarse de una silla, su cuerpo se inclinaba hacia la izquierda, siempre, como si una fuerza invisible la empujara hacia allí. Nunca lo había notado antes, pero ahora que prestó atención, vio que hacía el mismo movimiento torcido cada vez, y cuando caminaba, su pie derecho arrastraba ligeramente el suelo. No demasiado, solo lo suficiente para crear un sonido apenas perceptible, pero estaba ahí. Esta fue la primera señal de que el problema no estaba en la fuerza de sus piernas, sino en la forma en que había estado usando su cuerpo durante años sin darse cuenta. Lo que los expertos descubrieron al estudiar a miles de personas mayores de 75 años fue impactante. El problema no fue la falta de ejercicio, no fue la falta de calcio, ni siquiera fue la pérdida de masa muscular, aunque eso también sucede. El verdadero problema radica en algo mucho más sutil, la pérdida progresiva de la conciencia corporal. El cuerpo envejece, pero antes desaprende. Desaprende cómo moverte con equilibrio, desaprende cómo distribuir el peso correctamente, desaprende cómo activar los músculos correctos en el orden correcto. Y esto pasa porque nadie te enseña a prestar atención. Nadie se fija en cómo te levantas de la cama, cómo soportas tu peso al estar de pie, cómo transfieres tu cuerpo de un pie al otro al caminar. Estas cosas se vuelven automáticas, y cuando lo automático falla, el cuerpo paga el precio en silencio durante años, hasta que un día las piernas fallan, las articulaciones duelen sin motivo aparente, y el miedo a caerse se vuelve parte de la rutina. La mujer de 76 años estuvo a punto de descubrir que ese simple hábito olvidado, ignorado por casi todos, era la clave para revertir la inestabilidad y el dolor que sentía. Pero antes de eso, tendría que afrontar algo aún más difícil, aceptar que el problema no estaba solo en su cuerpo, sino en la forma en que había aprendido a moverse durante toda su vida. Y si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cuál es ese hábito que puede cambiarlo todo, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación te abrirá los ojos a algo que probablemente nunca notaste en tu propio cuerpo. Su hija empezó a darse cuenta. No lo dejes caer.
porque lo escondió bien. Pero la forma en que su madre ahora se sujetaba a la barandilla con ambas manos, mientras bajaba 3 escalones, la vacilación antes de cruzar la habitación, la forma en que se apoyaba en la mesa de la cocina incluso cuando no hacía nada más que hablar. Eran pequeños gestos, casi invisibles, pero gritaban miedo. Cuando finalmente confrontó a su madre, la respuesta llegó envuelta en un orgullo herido. Estoy bien, solo un poco cansado, pero los ojos decían algo más. Dijeron que estaba perdiendo confianza en su propio cuerpo, y este es un tipo de pérdida que la carcome por dentro, silenciosa y constante. El verdadero antagonista de esta historia no fue la edad, era algo mucho más insidioso, la desconexión entre el cerebro y el cuerpo. Después de los 70, sobre todo después de los 75, se produce un fenómeno que pocos conocen. Los receptores sensoriales en los pies, las articulaciones y la base de la columna comienzan a enviar señales más débiles al cerebro. Es como si el volumen de comunicación interna del cuerpo disminuyera gradualmente, mes tras mes, año tras año. El cerebro empieza a tener una noción menos precisa de dónde se encuentra cada parte del cuerpo en el espacio. Y cuando no sabes exactamente dónde está tu pie, o cómo se distribuye tu peso, el equilibrio se convierte en una apuesta. Pero esto es lo que nadie explica. Este proceso no es inevitable. Ocurre principalmente porque el cuerpo deja de ser desafiado de la manera correcta, y el hábito que podría revertir esto es tan básico que parece ridículo. Pero antes de revelar qué es necesario comprender al enemigo invisible que te roba el equilibrio y destruye silenciosamente tus articulaciones. Este enemigo tiene un nombre técnico que suena complicado, pero te lo traduciré. Es la pérdida de propiocepción. La propiocepción es la capacidad del cuerpo para sentirse a sí mismo sin mirar. Es lo que te permite saber dónde está tu mano, incluso con los ojos cerrados. Es lo que te permite subir escaleras en la oscuridad sin tropezar. Es el GPS interno del cuerpo. Y después de los 75, este GPS empieza a fallar. La mujer de 76 años no lo sabía. Simplemente sabía que se estaba perdiendo algo fundamental. Y cuanto más intentaba compensarlo con sumo cuidado, peor se ponía. Porque un cuidado extremo significaba movimientos tensos, rígidos y bloqueados. Y un cuerpo estancado es un cuerpo que no siente. Un cuerpo que no siente es un cuerpo que no responde a tiempo cuando cambia el suelo, cuando el equilibrio fluctúa, cuando aparece un obstáculo. Entonces empezó a hacer lo que muchos hacen: evitar. Evite caminar largas distancias, evite salir solo, evite cualquier situación en la que pueda caerse y no tenga nadie cerca que le ayude. Y con cada evitación, el cuerpo desaprendía un poco más. Los músculos que debían estabilizar los tobillos dejaron de activarse. Los pequeños ajustes automáticos que mantienen el equilibrio ya no ocurren. Fue un ciclo cruel. Cuanto más protegía, más frágil me volvía. Pero estaba sucediendo algo aún más profundo, algo que solo se revelaría semanas después, cuando finalmente accedió a buscar ayuda especializada. Un profesional que trabaja en rehabilitación de personas mayores le pidió que hiciera algo sencillo: ponerse de pie, descalza y cerrar los ojos durante 30 segundos. Ella pensó que era extraño, pero estuvo de acuerdo. Se quitó los zapatos, se paró sobre una fina alfombra y cerró los ojos. En menos de 5 segundos, el cuerpo empezó a balancearse. No fue una oscilación violenta, pero fue visible. Se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera en un barco invisible. Cuando abrió los ojos, tenía miedo. No sabía que me estaba moviendo, y allí estaba la clave de todo. No sabía por qué su cerebro había dejado de recibir la información correcta de sus pies. Los pies son la base de todo. Son ellos los que envían señales al cerebro sobre el terreno, sobre el equilibrio, sobre dónde está el peso. Pero había pasado décadas usando zapatos ajustados, siempre caminando en la misma dirección, sin desafiar nunca a sus pies a sentir diferentes texturas, diferentes superficies, diferentes movimientos. Y ahora los pies guardaron silencio. Ya no enviaban los mensajes que el cerebro necesitaba para mantener estable el cuerpo. El especialista explicó algo que al principio parecía absurdo, pero que tenía mucho sentido. El hábito más importante para recuperar la estabilidad y reducir el dolor articular después de los 75 años era volver a enseñar a los pies a sentir. No se trataba de fortalecer las piernas con ejercicios pesados, no fue tomar suplementos, se trataba de reconectar el cerebro con el suelo a través de los pies. Estaba despertando los sensores inactivos que estaban allí, esperando ser reactivado. Pero ¿cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo es posible que alguien se olvide de utilizar los pies correctamente? La respuesta estaba en la forma en que había vivido los últimos 50 años. Utilice siempre zapatos, siempre sobre suelos lisos y predecibles, siempre repitiendo los mismos caminos, los mismos movimientos, los mismos patrones. El cuerpo humano es inteligente, pero también es vago. Ahorra energía cerrar sistemas que no se estén utilizando, y los sensores de los pies, sin dificultad,
se habían ido apagando gradualmente. Ahora el camino de regreso requería despertarlo. Y eso significaba hacer algo que no había hecho en décadas. Andar descalza, pisar diferentes superficies, siente texturas, temperatura, relieve. Parecía demasiado simple para ser verdad, pero la ciencia detrás de esto era sólida. Estudios con personas mayores de 70 años demostraron que aquellos que empezaron a caminar descalzos con regularidad, aunque solo fuera unos minutos al día en interiores, mostraron mejoras significativas en el equilibrio en cuestión de semanas. Se estaba restableciendo la comunicación entre los pies y el cerebro. Miró al experto con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿Ir descalzo? Él sonrió. No se trata solo de caminar descalzo, es caminar descalzo prestando atención, sentir cada parte del pie tocar el suelo, notar dónde está el peso, notar cómo se adapta el cuerpo, es devolver la conciencia al movimiento. Y luego le mostró algo que la dejó aún más intrigada. Le pidió que se pusiera de pie y tratara de sentir que parte de su pie recibía más peso. Lo intentó, pero no pudo decirlo con seguridad. Se sentía como si el peso estuviera en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Le explicó que ese era exactamente el problema. Había perdido la capacidad de sentir su cuerpo con precisión. Y sin esa precisión, el cerebro tomaba malas decisiones sobre cómo moverse, cómo mantener el equilibrio y cómo proteger las articulaciones. El dolor de rodilla, el dolor de cadera, la rigidez de la columna, todo estaba relacionado con esta desalineación silenciosa que comenzaba en los pies y ascendía por todo el cuerpo. Cuando tus pies no se sienten bien, tu cuerpo lo compensa incorrectamente. Y cuando el cuerpo se sobrecompensa durante años, las articulaciones pagan el precio. Pero todavía tenía una pregunta que no podía salir de su cabeza. Si era tan simple, ¿por qué nadie le había dicho esto antes? ¿Por qué ningún médico, en todas las citas que tuvo a lo largo de su vida, mencionó la importancia de mantener sus pies conscientes y activos? La respuesta vino de un lugar inesperado. No de un médico, ni de un libro, sino de una conversación casual con otra persona en la sala de espera. Un hombre de 79 años que caminaba con una firmeza que no había visto en alguien de su edad en mucho tiempo. Notó la forma en que ella se levantó de la silla, apretando demasiado su brazo, y dijo algo que cambiaría todo. Estás luchando contra tu cuerpo en lugar de trabajar con él. Ella no entendió en ese momento. ¿Luchar contra el cuerpo? Ella solo estaba tratando de no caer, pero explicó, con la paciencia de quien ya ha pasado por el mismo camino. Hace 3 años, apenas podía cruzar la calle sin sentir que le iban a fallar las piernas. Me desperté con un dolor en las rodillas, que no desaparecía ni siquiera con medicamentos. Tenía miedo de las escaleras, miedo de las aceras irregulares, miedo de cualquier cosa que pudiera desequilibrarlo, hasta que alguien le demostró que el problema no era la debilidad, sino la desconexión. Empezó a hacer algo que al principio parecía infantil, dedicar 10 minutos cada mañana a simplemente estar de pie, descalzo, prestando atención a cómo sus pies tocaban el suelo. No fue meditación, no fue ejercicio, fue la reconexión. Siente cómo el peso se distribuye entre el talón y los dedos de los pies. Observe qué lado del cuerpo tira más. Observe cómo se ajustan sus caderas cuando cambia su peso de una pierna a la otra. Y poco a poco, muy poco a poco, el cuerpo empezó a recordar. Lo escuchó con escepticismo, pero también con una chispa de esperanza que no había sentido en meses. Regresó a casa decidida a intentarlo, pero la determinación no fue suficiente. Los primeros días fue frustrante. Me quedé descalzo en la habitación y no sentía absolutamente nada. Sentía los pies como bloques de hormigón. No había sentimiento. No había conexión. Casi se da por vencida en el tercer intento, convencida de que no le funcionaría, que tal vez era demasiado mayor, que el daño ya estaba hecho. Pero entonces sucedió algo pequeño, casi imperceptible. Al 5.º día, mientras estaba allí, concentrándose en sus pies como le habían indicado, sintió una ligera presión en el dedo gordo del pie izquierdo. Era como si se hubiera encendido un interruptor después de años de estar apagado. Movió su peso ligeramente hacia adelante y sintió que la presión cambiaba. Retrocedió y sintió que su talón respondía. Fue la primera vez en años que sintió que sus pies le hablaban claramente a su cerebro. Este momento pareció pequeño, pero fue gigantesco. Era la primera prueba de que su cuerpo no se había rendido con ella. Estaba simplemente dormido, esperando que lo despertaran. Comenzó a ampliar el ejercicio. Caminé descalzo por la casa, prestando atención a cada paso. Sentí la textura de la alfombra, la frialdad del suelo, la ligereza de la madera. Notó cómo su pie derecho todavía se arrastraba un poco y empezó a levantarlo de forma más consciente. Notó que, al subir el pequeño escalón entre la cocina y la sala, ella siempre apoyaba todo su peso sobre su pierna izquierda.
sobrecargando la rodilla de ese lado. Luego empezó a dividir el esfuerzo, utilizando ambas piernas de forma equilibrada. Y el dolor empezó a cambiar. No desaparecieron de la noche a la mañana, pero la calidad del dolor fue diferente. Antes era un dolor sordo y constante que parecía venir de la nada. Ahora, cuando le dolía, podía identificarlo. Era su cadera compensando el desequilibrio que acababa de corregir. Era la rodilla que se quejaba de décadas de sobrecarga. Pero ahora había un camino, una dirección. Ya no era un sufrimiento sin sentido. Pasaron 3 semanas. Ella no le dijo a nadie lo que estaba haciendo. Se sentía demasiado íntimo, demasiado vulnerable. Era como si estuviera reaprendiendo a caminar, y eso me trajo una extraña mezcla de vergüenza y esperanza. Pero los resultados empezaban a aparecer. Logró bajar los 3 escalones de la entrada sin sujetarse a la barandilla con ambas manos. Pudo levantarse y lavar los platos sin tener que apoyarse en el fregadero cada 2 minutos. Pequeñas victorias que, para quienes nunca perdieron estas habilidades, parecieron insignificantes, pero para ella fueron monumentales. Luego vino la verdadera prueba. La hija sugirió dar un paseo por el parque. Algo sencillo, apenas 15 minutos. Antes, ella habría inventado una excusa, el dolor de rodilla, el cansancio, cualquier cosa para evitar el riesgo. Pero esta vez, ella aceptó, y mientras caminaban, sucedió algo extraordinario. Se dio cuenta de que estaba prestando atención al suelo de otra manera, no con miedo, sino con curiosidad. Sintió las irregularidades del camino, los pequeños desniveles, y su cuerpo respondió automáticamente, ajustando su equilibrio sin necesidad de pensar. Era como si los pies hubieran vuelto a funcionar como sensores, y el cerebro hubiera vuelto a confiar en la información que recibía. La hija notó el cambio, pero no dijo nada. Simplemente tomó la mano de su madre por un momento, y el apretón llegó con una fuerza que no había tenido semanas atrás. Pero la verdadera transformación aún estaba por llegar, porque el hábito de volver a conectar los pies con el cerebro era solo la puerta de entrada. Lo que estaba a punto de descubrir era que este principio se aplicaba a todo el cuerpo. No eran solo sus pies los que se habían quedado dormidos, eran las caderas, los hombros, la columna. Cada articulación tenía su propia manera de desconectarse, su propia manera de compensar el error. Y ahora que había aprendido el lenguaje de la conciencia corporal, podía empezar a traducir el resto. Comenzó a notar patrones. Cuando me sentaba en la silla, mi cuerpo siempre se inclinaba hacia la izquierda, no porque la silla estuviera torcida, sino porque había pasado décadas sentada así, probablemente protegiendo un viejo dolor que ya no recordaba. Al levantarme de la cama hice todo de una vez, en un movimiento brusco que sobrecargaba mi espalda baja. Cuando subió al auto, torció su cuerpo de manera que le comprimió la cadera derecha. Y lo más impresionante es que empezó a ver esas mismas compensaciones en otras personas. En la cola del mercado vi personas mayores, siempre inclinadas del mismo lado. En la plaza vi paseos asimétricos, cuerpos que se movían como si siempre estuvieran evitando algo invisible. Se había unido a un club secreto de personas que veían lo que otros no veían. La danza silenciosa de las compensaciones corporales que envejecen el cuerpo antes de tiempo. Pero había un misterio que todavía la intrigaba profundamente. Si este conocimiento fue tan transformador, tan simple y tan accesible, ¿por qué permaneció oculto? ¿Por qué la gente seguía sufriendo inestabilidad y dolor en las articulaciones, cuando la solución estaba literalmente bajo sus pies? La respuesta comenzó a formarse cuando notó algo inquietante. El mundo moderno fue construido para apagar el cuerpo. Suelos perfectamente lisos, zapatos cada vez más acolchados, sillas que se hundieron, coches que no requerían esfuerzo, controles remotos para todo. Con cada década, la vida se volvió más cómoda y el cuerpo más desconectado. Y después de los 75, cuando esta desconexión se volvió peligrosa, ya era demasiado tarde para la mayoría de las personas. O tal vez no. Estaba decidida a descubrir hasta qué punto podía revertir el daño. No por vanidad, ni para demostrarle nada a nadie, sino porque había probado un sabor de libertad que no había sentido en años. La libertad de volver a confiar en tu propio cuerpo. Y eso no tuvo precio. 2 meses después, sucedió el momento que nunca imaginó que volvería a vivir. Estaba en la cocina preparando café cuando sonó el teléfono en la sala. Instintivamente, se giró rápidamente para contestar, y su pie izquierdo resbaló en una pequeña alfombra. Su cuerpo se inclinó, su equilibrio flaqueó, y por una fracción de segundo sintió regresar el viejo miedo. La caída se acercaba, pero no llegó. El cuerpo reaccionó por sí solo. Su pie derecho se ajustó automáticamente. Sus caderas se compensaron en la dirección correcta. Sus brazos se abrieron en la medida justa,
y se estabilizó. Se quedó allí, respirando profundamente, procesando lo que acababa de suceder. No se había caído. Más que eso, el cuerpo se había salvado solo sin que ella necesitara pensar. Los reflejos habían regresado. Se restableció la conexión. Se sentó en la silla más cercana, no por miedo, sino por emoción. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que parecía una segunda oportunidad. Porque en el fondo sabía que si esto hubiera sucedido hace 3 meses, ahora mismo estaría en el hospital. O peor, esa misma semana, durante una cita de rutina, el médico hizo algo que nunca antes había hecho. Le preguntó cómo se movía. Habló de sus pies, de prestar atención a sus movimientos, de cómo había vuelto a aprender a sentir su propio cuerpo. El médico escuchó en silencio y luego dijo algo que la sorprendió. Usted descubrió por sí misma lo que a la medicina le llevó años empezar a tomar en serio. Lo que está haciendo es más poderoso que cualquier medicamento que pueda recetarle para el equilibrio o el dolor de las articulaciones. Explicó que estudios recientes en personas mayores de 70 años demostraron que la reconexión sensorial reducía el riesgo de caídas hasta en un 60%. 60%. Era la diferencia entre vivir con miedo y vivir con confianza. Pero luego llegó la información que lo cambió todo. El médico dijo que la mayoría de los profesionales no mencionan esto porque el sistema no está preparado para enseñar. Las consultas fueron rápidas y se centraron en los síntomas y los medicamentos. Era más fácil recetarle un medicamento que explicar que el dolor provenía de años de compensación incorrecta que comenzaba en los pies. Ella se sintió enojada, una ira profunda y justa. ¿Cuánta gente estaba sufriendo porque nadie les había dicho algo tan simple? ¿Cuántos ancianos se quedaron encerrados en casa, con miedo a caerse, creyendo que se debía a su edad, cuando en realidad era falta de información? Y fue en ese momento que tomó una decisión. No se lo guardaría para sí mismo. Empezó a hablar con vecinos, conocidos y otras personas que conocía. Compartió lo aprendido sin imponerlo, simplemente ofreciendo una posibilidad, y vio suceder transformaciones. La historia más impactante fue la de una mujer de 77 años que había desarrollado un miedo paralizante a salir de casa. Se había caído 2 veces y desde entonces vivía prisionera. Cuando escuchó sobre la reconexión corporal, pensó que ya era demasiado tarde, pero decidió intentarlo. Las primeras semanas fueron brutales. Ella lloró de frustración, pero continuó, y al 20º día, algo hizo clic. De repente sintió que cada dedo del pie presionaba el suelo y su tobillo se estabilizaba. Por primera vez en meses, sintió que su cuerpo estaba de lado. 3 meses después, cruzó sola la calle. Parece poco, pero para los que habían perdido el coraje, lo era todo. Y cuando regresó, llamó para dar las gracias con la voz quebrada. Dijo que había recuperado no solo el equilibrio, sino también la dignidad. La mujer de 76 años se dio cuenta de que el antagonista nunca había sido la edad. Fue la ignorancia colectiva la que hizo que millones de personas creyeran que la inestabilidad y el dolor después de los 75 años eran inevitables. Pero ella había demostrado lo contrario. Regresó a ese baño donde meses atrás se había despertado en el suelo. Ella permaneció en el mismo lugar, descalza, y cerró los ojos. El cuerpo se mantuvo firme. No hubo vacilación, no hubo miedo, solo una quietud sólida que provenía de un cuerpo que finalmente había llegado a conocerse a sí mismo nuevamente. 6 meses después del día en que se despertó en el piso de su baño, la mujer de 76 años estaba sentada en su porche, mirando la puesta de sol. Pero esta vez no estaba solo mirando, lo estaba sintiendo. Sentí el peso distribuido uniformemente entre ambos lados de mis caderas. Sentí mis pies apoyados en el suelo, cada uno comunicándole a mi cerebro que estaba ahí, presente, firme. Sentí que mi columna se alineaba sin esfuerzo, como si mi cuerpo finalmente hubiera encontrado su eje natural después de décadas de pérdida. Su hija llegó a visitarla y le trajo noticia. Quería que su madre la acompañara de viaje el mes siguiente. Un viaje corto, apenas un fin de semana, pero que implicó caminar, subir algunas escaleras, permanecer en lugares nuevos. Meses atrás, ella habría inventado una excusa: la rodilla, el cansancio, cualquier cosa. Pero ahora miró a su hija y dijo simplemente, vamos. Y fue en ese vamos donde estuvo toda la transformación. No se trataba solo de equilibrio o dolor, se trataba de volver a confiar en la vida, de no vivir más como rehén del propio cuerpo. Se trataba de recuperar el coraje para decir sí. Durante el viaje sucedió algo extraordinario. Estaban caminando por una calle adoquinada y regular, cuando la hija instintivamente extendió el brazo para sostener a su madre. Pero ella no lo necesitaba. Tus pies sintieron cada piedra, cada desnivel, y tu cuerpo se ajustó de forma natural. La hija se dio cuenta y la soltó del brazo, con una sonrisa que lo decía todo. Su madre había regresado, pero la verdadera victoria llegó más tarde,
Cuando regresaron a casa, la mujer de 76 años se dio cuenta de que ya no era la misma persona que se había ido. No solo físicamente, sino internamente. Ella había aprendido algo, y fue más allá de los pies, más allá del equilibrio, más allá de las articulaciones. Había aprendido que el cuerpo no es un enemigo al que hay que dominar o temer. Es un aliado que necesita ser escuchado, y esa escucha lo cambió todo. Cambió la forma en que se despertaba por la mañana, prestando atención a cómo se daba vuelta en la cama antes de levantarse. Cambié la forma de bajar las escaleras, distribuyendo conscientemente mi peso entre ambas piernas. Cambié la forma en que me paraba y esperaba en la fila, notando dónde se acumulaba el peso y ajustándome antes de que se convirtiera en tensión. Pequeños ajustes, repetidos todos los días, que sumaron una transformación completa. El dolor articular no desapareció por completo. Sería mentira decir eso, pero cambiaron su naturaleza. Antes eran dolores misteriosos, aterradores, que parecían venir de la nada y no tenían solución. Ahora eran conversaciones. La rodilla se quejó cuando se sobrecargó un lado. La cadera avisaba cuando la postura era torcida. Y había aprendido a responder, a adaptarse, a preocuparse. El cuerpo había vuelto a ser un lugar seguro. Empezó a darse cuenta de que muchas de las historias que escuchamos sobre el envejecimiento son mentiras disfrazadas de verdad, que es normal no poder levantarse de una silla sin apoyo, que es normal tener miedo a caerse, que es normal despertarse con dolor todos los días. Estas cosas son comunes, sí, pero no son normales. Estos son signos de un cuerpo que ha perdido la conexión consigo mismo, y esta conexión se puede recuperar, sin importar la edad. La lección más profunda que aprendió fue esta. Después de los 75 años, el cuerpo no pide ser retirado. Estás pidiendo ser reconocido. Quieres ser sentido, quieres ser escuchado, quieres ser utilizado de la manera correcta. Y cuando eso sucede, responde con sorprendente lealtad. Los músculos que parecían perdidos vuelven a funcionar. Las articulaciones que parecían destruidas encuentran formas de moverse sin dolor. Reflejos que parecían muertos resucitarán. Miró hacia atrás y vio el camino que había tomado. Empezó con 10 minutos al día prestando atención a sus pies. Luego se amplió a la forma de sentarse, pararse y caminar. No fue rápido, no fue fácil. Hubo días de frustración, días en los que parecía que nada cambiaba. Pero ella continuó, y la continuidad era el secreto, porque el cuerpo no cambia con gestos dramáticos, cambia con repetición consciente, con atención diaria, con paciencia. Y ahora vio esta misma transformación sucediendo en otras personas a su alrededor. La mujer de 77 años que tenía miedo de salir de casa, paseaba ahora por la plaza 3 veces por semana. El hombre de 81 años que usaba un bastón, ahora subía escaleras con sus propias piernas. No fueron milagros, fueron reconexiones. Eran cuerpos que volvían a funcionar de la forma en que fueron creados. La mayor ironía de todo esto fue que la solución siempre estuvo disponible. No era un secreto guardado en los laboratorios. No era una técnica compleja que requiriera equipos costosos. Fue solo atención. Atención al cuerpo, a los movimientos, a las compensaciones silenciosas que roban estabilidad y crean dolor. Y esa atención estaba disponible para cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Deseó que alguien le hubiera dicho esto hace décadas, pero también sabía que si me lo hubieran dicho, tal vez no hubiera estado preparado para escucharlo. A veces hay que perder algo para comprender su valor. Había perdido la confianza en su cuerpo, y eso la obligó a recuperarla de una manera que la transformó por completo. Ahora, al ver a otros ancianos caminando con miedo, agarrándose a todo, evitando el movimiento, sintió una punzada en el pecho, porque sabía que muchos de ellos vivían en una prisión innecesaria, y también sabía que no podía salvar a todo, pero podría plantar semillas, podrías compartir lo que aprendiste, podría ser la voz que deseaba haber escuchado cuando estaba perdida. El mensaje que quería dejar era simple pero poderoso. No aceptes la inestabilidad y el dolor como inevitables solo porque tienes más de 75 años. El cuerpo todavía tiene mucho que ofrecer, pero necesita ser reconectado. Y esta reconexión comienza con algo tan básico como prestar atención a cómo tus pies tocan el suelo. Parece pequeño, pero es la puerta de entrada a una transformación que puede brindarte años de vida activa, segura y sin miedos. Este vídeo es educativo y no reemplaza la orientación profesional. Siempre hable con un profesional de la salud antes de realizar cambios importantes en su rutina, pero no permita que la falta de información le robe su capacidad de moverse con seguridad y dignidad. Tu cuerpo está esperando ser escuchado, y nunca es demasiado tarde para empezar a escuchar. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si reconociste en algún momento tu propia lucha,
o la lucha de alguien que amas. Deja tu comentario contándonos qué hábito te llamó más la atención. Y si conoces a alguien que vive con miedo a caerse o tiene dolores en las articulaciones, comparte este video, porque la información que transforma vidas necesita circular. Y suscríbete al canal para ver. Continúe recibiendo contenido que puede marcar la diferencia en su salud e independencia después de los 75 años. Es posible que aún no se hayan dado los mejores pasos. Comienzan cuando decides prestar atención a cómo se mueve tu cuerpo hoy.